¿saben? Bueno, ya como pueden ver, estamos con la semana infantil, ¿cómo es que titula? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces cada día pues se tomó un tema diferente y también colocamos un pequeño video resumiendo algo de lo que se vio, entonces pues nos gustaría compartirlo con todos ustedes a continuación. Bueno, entonces ahí se mostró algo de todos los temas que estuvimos viendo. Primero se habla acerca de la alimentación, acerca del Halloween, acerca de la protección que debe haber también con los niños, acerca de la responsabilidad también en casa, se mencionó acerca de la oración, se mencionó acerca también de qué más fue el jueves. A ver, ¿quién se acuerda? La mosquita mentirosa. Nos hablaron acerca de la verdad, nos hablaron acerca de también el ejercicio y todo eso es algo que nosotros estuvimos trabajando, digamos que con la ayuda del Señor, para que todos ustedes pudieran aprender de todas estas cosas. El versículo bíblico nos decía que estaba en Lucas 10:21, entonces quiero que nuevamente me acompañen a Lucas capítulo 10, versículo 21, que nos decía: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí nos está hablando de eso, de que se regocijó porque estas cosas pudieron darse a conocer a los niños. Digamos que esto lo tomé también con lo que se estuvo trabajando durante la semana, que igualmente ya se había mencionado esto desde hace varios meses, de ir trabajando también con distintas personas cada tema para así poderle aportar algo a estos niños. Y igualmente no fue algo sencillo, sabemos que igual hoy no están todos, debido a que también está ese esfuerzo de llegar, recogerlos, traerlos a la iglesia, volverlos a llevar. Digamos que gracias a muchos hermanos y hermanas que estuvieron trabajando, creo que con la ayuda del Señor también pudimos ver a varios niños durante la semana. No fue algo sencillo, la verdad, eso también tuvo mucho sacrificio de por medio, muchas cosas también detrás de lo que se vino a presentar a todos. Entonces, de verdad, apreciamos mucho el esfuerzo de cada hermano que también estuvo aquí acompañándonos y estuvo también ayudándonos con todo el tema. Ahora, el tema que sí traigo durante esta mañana es acerca de ser como niños. Y es algo que falta mucho en nosotros y se va perdiendo a medida que se va creciendo. Y bueno, ¿saben por qué es que a mí me gusta trabajar tanto con niños? O bueno, a mí me gusta pasar mucho tiempo también con los niños. Y bueno, esta pregunta también la había hecho la otra vez a mi hermana. ¿Sabes por qué me gusta tanto trabajar con niños? Hoy me dice: porque quiere ser mamá. Pero no, la verdad no, esa no es la respuesta. A mí, la verdad, me gusta muchísimo trabajar con los niños porque ellos son muy reales, ¿sí? Son muy sinceros, son muy como transparentes y ellos no temen a qué van a decir por esto o lo otro, sino que simplemente lo demuestran, ¿sí? Así tal cual son, sin vergüenza, sin que, bueno, van a decirme algo. Es algo que me gusta mucho y me apasiona también porque ellos tienen algo que son muy sencillos, ¿sí? Y ellos escuchan también. Entonces, hay que también saber llegar a los niños, porque igualmente uno va y les habla acerca de algo que estuvo mal, con amor, tratar de mencionarles las cosas para que cambien. Yo sé que ellos también se comprometen a trabajar en eso, o obedecen, ¿sí?
Entonces quiero que todos me ayuden a buscar Mateo, el capítulo 18 y el versículo 3. Nos dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos menciona algo acerca del ser como niños. Y digamos que una de las características de ellos son esas. O sea, a mí me gusta mucho que ellos son muy sinceros, no se avergüenzan de mostrar tal cual son. Digamos que durante la semana también se pudo notar mucho eso. Uno hace una pregunta y los niños responden así con toda la actitud, o sin pena de algo. Y vamos a ver a los adultos y es como que se quedan callados. Se quedan así. Estatuas. Y digamos que ellos van y responden lo que sea o alzan su mano, ¿sí? Digamos que eso es algo que también uno tenía cuando era niño y va perdiendo a medida que va creciendo. ¿Por qué razón dejamos perder esas cosas, sí? Bueno, aquí hay otra de las características de ellos y es que ellos escuchan, ¿sí? Uno va y habla acerca de, no sé, algo, ellos son muy como interesados, curiosos, les gusta preguntar mucho, de que por qué pasa esto, qué es eso, les gusta preguntar, ¿sí? Son curiosos. Lo otro es que son imitadores, ¿sí? Ellos les gusta mucho imitar a tal vez, no sé, algo que les gustó a sus padres, imitar la forma de ser, tienden mucho a realizar estas cosas. Y bueno, esas son algunas características que yo logro como destacar de ellos. Y eso es a lo que voy, que también a nosotros nos hace falta agregar todo eso también a nuestra vida. Y es algo que también nos dicen que deberíamos ser como niños. Nos dice el Mateo 19, el versículo 13 y 14. A ver si me ayudan también a buscarlo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces aquí vemos también la importancia de los niños y de incluso aprender de ellos. Que nos hablaba acerca de que ellos llegaron y los discípulos los estaban reprendiendo, como alejándolos. Y hay veces que es triste, pero eso sucede en nuestras propias iglesias, de que existen hermanos que pueden como menospreciar un poco el que lleguen niños a la iglesia o estarles como regañando o viendo las cosas malas de ellos, y realmente Dios nos muestra que hay que amarlos y que hay que aprender de ellos, que incluso si nosotros no los imitamos, esto puede impedirnos llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo sería ahí? Digamos que hay cosas que también se nos advierten en las que no deberíamos ser como niños, sino que también ser personas maduras. Pero aquí quiero primero hablar acerca de esas cosas que nos mencionan, que ese ejemplo, esa sinceridad, esa curiosidad, nosotros también ya deberíamos tener eso, digamos, el deseo de seguir conociendo más de Jesús, el de imitarlo, porque digamos los niños tienden mucho a imitar personajes favoritos, personas también que aman mucho, que estiman. Nosotros también deberíamos imitar a Cristo, ¿sí? Deberíamos también tener eso en nuestro corazón, deberíamos ser también curiosos por aprender cada vez más de su palabra, demostrar también esa sencillez, esa transparencia con que un niño también lo hace, con cosas que les gustan fácilmente. Digamos, hay niños que se les sirve un plato de comida, si vamos a poner el ejemplo, con niños y adultos. Entonces, se les pone algo, digamos que para almorzar, y los niños
son muy sinceros y si hay algo que no les gusta, ellos van diciéndolo. Sin pena alguna, ellos lo dicen. Puede que esté salado y entonces ellos, eso está como salado, ¿no? O le dicen a su mamá, no quiero comer esto, o algo así, con cosas que suceden. En cambio, en adultos pasa distinto. Puede estar salado, estar en casa de alguien visitándolos y así se lo comen. Sin pena, o sea, la pena más bien dicen, no, yo mejor me como esto, o bueno, esto está como feo, pero pues bueno, vamos a hacer. Sí, digamos que ahí se ve como algo de la diferencia cuando uno va creciendo y eso se va perdiendo. Y eso no pasa solo, digamos que eso es como un pequeño ejemplo, pero digamos que ya algo como más personal, entre otros, se pierde esa sinceridad con que los niños buscan, digamos, con otras amistades, de que comparten con ellos, y es algo sincero. En cambio, hay veces que tristemente al momento de crecer, esto se vuelve como hipocresía. Sí, incluso van y hablan con personas que no querían o tienen cosas que hablar de ellos aparte y luego van y hablan como si nada estuviera pasando frente a estos. Entonces, ahí va en que esto no debiera suceder, de que debiéramos más bien tener ese corazón de niños en esas cosas, porque es algo que el Dios nos está pidiendo, sean como ellos, porque así también quiero que entren al reino de los cielos. Si ustedes no imitan eso, va a ser muy difícil que puedan entrar a mi reino. Pero ahora vamos también con esas partes que hay que tener cuidado, que no solo hay que ser niños todo el tiempo en muchas cosas. Digamos, acompáñenme 1 Corintios 13:11. A ver qué nos dice. A ver si hay algún hermano, algún niño que me ayude a leerlo. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, y ahora 1 Corintios 14:20, ¿qué nos dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino de ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Listo, entonces el primer versículo nos decía esto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya fui hombre y ahora dejé lo que era de niño. Entonces, esto es importante porque cuando uno va creciendo se va dando de cuenta de cosas que son necesarias ya pensar de forma más madura, ¿sí? Ejemplo, pues bueno, uno de niño se preocupa por sus tareas, que porque tiene que hacer sus responsabilidades en la casa, de pronto tender la cama, que barrer, lavar la loza, cosas como esas para ayudar a sus padres, ¿sí? En sus colegios, todo eso. Pero al momento de entrar ya en la parte adulta, llegan muchas más responsabilidades y a medida que uno va creciendo, van apareciendo cosas que le exigen a uno más. Sí, digamos que yo sé tal cosa en el colegio, me iba bien, pero digamos que eso no me ha servido ahora en mi vida de adulto. También necesito algo más, necesito seguir aprendiendo, me están exigiendo otras cosas y al momento de tomar decisiones requieren también de mucha madurez, porque eso también va a tener consecuencias más adelante y por eso es esencial que nosotros vayamos cada día creciendo con la ayuda del Señor en cuanto a esa madurez. Aquí nos dice que el segundo versículo nos decía: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia. Sí, digamos que cuando éramos niños también, o viendo a los niños, a pesar de todo se ve que son inocentes, ¿sí? De que bueno, tal vez sí en este mundo existe maldad, incluso desde que ya nace un bebé como que se ve algo de esa maldad que existe, pero a la vez se ve como la inocencia que tienen los niños, de que hay cosas que ellos desconocen y no se ve tan dañado como cuando se va creciendo y este corazón se va llenando de cosas a nuestro alrededor que nos van
como alejando también de ese camino del Señor, que nos van llenando también nuestra mente de cosas que ya no veíamos cuando estábamos más pequeños, ¿sí? La maldad se ve mucho más cuando uno va creciendo y digamos que si uno deja que todo eso también llene nuestro corazón, fácilmente podemos alejarnos del camino de Dios, ¿sí? Fácilmente podemos también entrar a ese mundo y dejarnos llevar por todo eso que nos va apartando cada vez más de el carácter de Cristo. Por eso es que igualmente en eso sí se nos pide, en el modo de pensar, dice, sino ser niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Porque como digo, hay cosas que requieren de más madurez y eso es importante que se lo pidamos a Dios. Así como por ejemplo nos hablan en la Biblia de historias como las decisiones que tuvo que dar Daniel con sus amigos, de que él tenía claro cuál era su principio, ¿sí? De que él, a pesar de que salió de la tierra donde estaba, allá él tenía muy claro que no se iba a contaminar con lo que tenía el rey. Y él tenía muy claro cuáles eran sus principios. Así, por ejemplo, también nos mencionan en la Biblia acerca de Salomón. Sí, Salomón también tuvo que tomar decisiones, pero pidió de la sabiduría de Dios para que así fuera un rey más, más acorde a la voluntad de Dios, que sepa mejor tomar esas decisiones. Entonces, esto requiere de mucha madurez. Y si él hubiese tenido pues esa mentalidad de niño, habría sido muy difícil tomar decisiones como estas que llegaron a su reinado, ¿sí? Como en esos momentos donde tuvo que pedir mucho acerca de la sabiduría de Dios para así tomar una buena decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, sí es bueno imitar a los niños, pero también es bueno tener esa mentalidad de ya más adultos, ¿sí? Ir creciendo en cuanto a esa madurez. Nos dice Hebreos 6:14, quiero que alguien nos ayude también a leerlo, ¿qué es lo que nos dice aquí? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6:14. 6:14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Sí, es el mismo que está aquí. Ahí me confundí. Pero nos estaban hablando acerca de el seguir a Cristo requiere de una madurez constante y creo que esta vez en Hechos 6:14. No copié mal el texto, pero bueno, aquí nos estaban hablando, ejemplo en 1 de Pedro 2, nos dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Creo que sí, acompáñenme más bien a buscar ese libro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Bien, entonces aquí yo veo como ese contraste, ¿sí? Digamos, desecha pues toda esa malicia, todo ese engaño, toda esa hipocresía, toda esa envidia, todo eso malo, que es triste, pero a medida que uno va creciendo esto se va apoderando de nosotros, porque vamos viendo más que eso va como aumentando. Y es eso, que se está perdiendo esa esencia de niños. A medida que crece, como que hay más maldad y se deja llenar el corazón de lo que nos dice, digamos, la malicia, del engaño, de la hipocresía, de las envidias, de la maledicencia. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude mucho en cuanto a esto, porque es muy importante para entrar al reino de los cielos. Ser como niños y no dejarnos llenar de todas estas cosas que el pecado trae, que puede dañar también ese carácter
que Dios quiere que nosotros reflejemos. Más bien, deseemos como niños recién nacidos, de esa manera desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, es necesario que tengamos eso muy en cuenta en nuestra vida espiritual, en nosotros como cristianos, como imitadores, como seguidores de Jesús, reflejar ese carácter y aprender más de ellos. Hay que analizarlos, ¿sí? Digamos que es curioso ver cómo ellos actúan en muchas cosas, que a veces a uno le da como risa, pero recuerda también eso que fue cuando era niño y que a nosotros se nos va perdiendo a medida que vamos creciendo. Entonces, póngase a analizar eso, pasando más tiempo de pronto con niños y así pues poder también obedecer a esto que se nos dice en la palabra. Ser más como ellos y dejar esto de tanta malicia a un lado. Dice que lo desechen. Entonces, aquí les recuerdo de que busquemos más de Dios y nos encomendemos en cuanto a eso en nuestro corazón, de que en oración pidamos también esa importancia del ser más como ellos, de incluso aprender. Y asimismo como Cristo hizo aquí en la tierra, de que los acogió, ¿sí? Los llenó de amor, de que habían discípulos que querían alejarlos, el Señor nos dice que los abrazó. Y asimismo nosotros deberíamos hacer. Marcos 10:15 nos habla también acerca de eso. En los textos sí, está Mateo, Marcos y en Lucas se nos menciona acerca de eso que sucedió también cuando los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos pues lo alejaban. Pero al final nos dice que incluso Él los abrazó y dijo que aprendan más bien de ellos. Entonces, por eso es importante que tengamos cuidado de no estarlos tampoco despreciando por ser pequeños, porque incluso ellos nos están enseñando a nosotros. Y es algo que el Señor nos pide para entrar al reino de los cielos, para adquirir esa salvación. Así que igualmente me han gustado mucho los temas de esta semana. Han sido cosas que también incluso a mí me han enseñado y sé que a muchos también como adultos, y no solo eso sino pues los niños. Asimismo la forma de ser de ellos nos muestra cada vez más como esa inocencia, como eso que Dios quiere que también nosotros reflejemos. Entonces por eso también es muy importante que apoyemos como hermanos estos programas que se hacen a los niños, de que igualmente ellos van a crecer y no sabemos si van a seguir estando aquí, si van a volver, pero sí sabemos que se hizo un trabajo cuando ellos estaban así a esta edad. Y al momento de crecer pueden llegar a recordar todo eso que vieron. El Espíritu Santo también va a estar actuando porque de eso se trata. Seguir orando fervientemente por todos ellos y que el Señor vaya a actuar también a medida que ellos crezcan. Porque aquí a mañana no sabemos qué vaya a suceder. Si no sabemos si van a seguir estando aquí buscando de Dios, y por eso es importante que esto se siga apoyando, que todo esto con los niños se siga haciendo a pesar de que a veces no veamos ese resultado así de inmediato. Sabemos que el Señor va a actuar. ¿Cuántos confían en que va a ser así? Amén. Amén. Y pues igualmente yo los quiero también invitar para que aprendamos más acerca de esa actitud que deberíamos tener, para que podamos también aprender de que los niños, ejemplo, disfrutan de cada día. Ellos no se levantan con esa preocupación de qué voy a hacer hoy, sino que igualmente disfrutan. Cada día sale algo nuevo con los niños. Digamos que uno se sorprende porque no todos los días actúan igual. Hay veces que están más tristes, hay veces que salen con unas cosas, unas ocurrencias que uno dice, ¿qué pasó aquí? O hay veces que igualmente se despiertan con una sonrisa, como hay días en que se despiertan incluso llorando. Pero es eso,
Ellos, ellos disfrutan también de todo momento, también son reales, ¿sí? Son muy alegres, puede que cambien de emociones, pero es como algo así instantáneo, es algo muy normal en ellos, y también son muy amables. Los niños también tienen algo que son cariñosos, ellos también tienen ese deseo de aprender, preguntan aquí, preguntan allá y les gusta todo esto del aprendizaje. Entonces esas son cosas que nosotros también deberíamos tener. Yo quiero seguir aprendiendo de Cristo, quiero seguir aprendiendo de su palabra. Yo quiero también imitar, sobre todo dice que también ellos son fáciles de perdonar. Y eso es algo que a nosotros también nos cuesta mucho. Digamos que un niño como hermanos, yo también me acuerdo que con mi hermana peleaba y yo trataba de durar un día peleada con ella. Y decía, uy no, eso me da mucha rabia, no le voy a hablar hoy. Pero a la hora ya estábamos otra vez jugando. Y así mismo sucedía a ella, o sea, quería dejarme hablar por una semana supuestamente, y no pasaba un día y ya estábamos otra vez las dos hablando y haciendo las cosas, jugando y todo eso. Y así mismo pasa con los niños. Hay cosas que suceden, se pelean, pero al rato pueden perdonar y ya está, lo olvidan, ¿sí? Eso es algo que también debemos añadir a nuestra vida. Pero sobre todo, el ser imitadores de Cristo. Así como a ellos les gusta ver tanto también a otras personas que admiran o todo, nosotros deberíamos hacerlo con Cristo y así imitarlo en nuestra vida, en nuestra manera de ser y tener esas ansias de conocer más de Él, de aprender más de Él, de preguntar también por su palabra, por conocimiento, pero sobre todo ir aferrados a esa sabiduría, a esa madurez que deberíamos tener también en nuestra vida espiritual, en las decisiones que debemos tomar diariamente, en todas las responsabilidades que hay, porque pues se trata también de tener ese equilibrio, del ser como niños, pero nos dice que también en la manera de pensar ya más maduros, en la manera también de vivir. Nos dice también el texto, que no me acuerdo cuál era el que había copiado ahí, pero ese mencionaba acerca de el momento en el que nosotros somos cristianos y aceptamos de Él, hay que ir avanzando, ¿sí? Y nos dice que si se sigue pidiendo solo de la leche espiritual y eso en vez de ya alimentos más sólidos, es algo muy triste, porque nosotros deberíamos ya haber avanzado de tantos años que estamos en la iglesia, que buscamos de Él. No deberíamos quedar como al principio, como ya solo unos bebés, sino ir madurando en todo esto, porque se nos va a ir exigiendo también más en la vida espiritual. Va a llegar un momento en que también nos preguntan, bueno, ¿y usted por qué cree eso? Yo no creo que eso sea cierto, yo creo que eso es falso. ¿Usted por qué guarda el sábado? Yo la verdad creo que eso no es así, o usted está equivocado con eso, porque así ha sucedido. Y pues, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos con lo mismo de cuando llegamos, de solo hablar pues del amor de Jesús y todo eso, vamos a quedar ahí como mal, porque asistimos a una iglesia o pertenecemos a una religión, pero ¿por qué razón es? ¿Sí? Hay que también ir creciendo en todo esto, en cosas que se nos piden también, como que les enseñemos. Y si nosotros no hemos madurado en esa parte, pues es triste, porque el Señor también requiere que nosotros vayamos creciendo a manera espiritual, madurando a manera espiritual, pero tampoco dejando a un lado esa parte del ser como niños. Entonces, también damos muchísimas gracias a todos los que han estado apoyándonos con este ministerio también infantil, que igualmente no ha sido sencillo y no lo será, pero con la ayuda del Señor podemos ver esos resultados. Y igualmente los invito también para que sigan orando por todo eso, por los niños que hay en todo el mundo, en tantas partes también en nuestro distrito, porque queremos seguir trabajando con todos ellos y que sigan aquí también activos. Entonces, muchísimas gracias, mis hermanas. Ahora quiero que todos nos pongamos en pie y cantemos el himno tema, el corito, que ya no tengo que preguntar, ya se lo saben de memoria. ¿Cómo es que se llama? ¡Libre! Muy bien, libre, todos.
Todos puestos en pie, tanto niños y adultos vamos a cantar. Viento, si te digo que todo es felicidad, debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído, a mamita desobedecido, y ese día que tarde llegué a casa. No dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre, no tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. Quiero solo tiempo ser un buen ejemplo, pero muchas veces he mentido y me burlé, y a mi amigo maltraté. Lo siento, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Dios soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre, no tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. La El precio de la vida es ser libres. Amén. Bueno, vamos a orar. Ahí donde están. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este sábado que nos has dado. Gracias Padre por esas enseñanzas que tú tienes a través de tu palabra. Queremos pedir tu bendición, tu protección, que seas tú guiándonos, ayudándonos, perfeccionándonos cada día, perdonando también cada error que hayamos cometido y dándonos sabiduría también para que podamos ser más imitadores tuyos, que podamos aprender incluso más acerca de los niños. Y Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu en cada decisión que debamos tomar. Gracias Señor por la salud, por la vida, por este lugar en el cual podemos también reunirnos. Ayúdanos a llegar con bien a nuestras casas y también encontrarnos nuevamente aquí durante la tarde. Que tú Señor nos cuides de todo mal, de todo peligro. Bendigas también a cada familia aquí representada. Nos ayude Señor con cada lucha, con cada situación que tengamos que enfrentar, que podamos ir tomados de tu mano y así Señor salir victoriosos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, mamá, yo estoy viejito.